Hola mis amores, espero se encuentren bien. En esta ocasión aprenderemos y hablaremos sobre las fracciones. Claramente, fracciones las vamos a ver en matemática. Cuando ya tengamos nuestro cuaderno de matemática, vamos a poner como título fracciones y como ustedes se darán cuenta, las fracciones se dividen en dos, en impropias y propias. Pero antes vamos a aprender las partes de una fracción. Una fracción siempre va a estar dividida por una raya, ¿sí? Y el número que se va a encontrar arriba se va a llamar numerador. Y el número que se encuentra abajo se le llama denominador, ¿sí? Como les decía, existen fracciones propias e impropias. En este caso, acá, tenemos una fracción propia. Vamos a utilizar círculos, cuadrados, triángulos o cualquier figura que tú desees utilizar para graficar nuestra fracción, ¿sí? Acá tenemos 3/5, ¿sí? El número que se encuentra abajo siempre se lee como un número ordinal, ¿sí? Entonces, en este caso, para graficar mi fracción, yo voy a utilizar un círculo. Ahora que ya tengo mi círculo, lo voy a dividir en el número que me indica el denominador, ¿sí? Que es 5. Entonces voy a dividirlo en ¿cuántas partes? En 5, porque es el denominador el que me indica la parte en que voy a dividir mi figura. Entonces voy a iniciar para que sea en orden. 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo 5 partes como me lo indica el denominador. Ahora bien, ¿para qué me sirve el numerador? El numerador me sirve para pintar las partes que me indicó el denominador, ¿sí? Dividí mi círculo en 5 partes. Entonces, el numerador me indica cuántas voy a pintar. En este caso, tengo el número 3. ¿Cuántas partes debemos de pintar entonces? 3. Entonces, coloreo. 1, 2 y 3. Y me quedaron 2 sin pintar. ¿Sí? Vuelvo a explicarles. Tengo una fracción con un número que es 3/5, ¿sí? Le voy a anotar acá. 3/5. El numerador me indica cuántas partes voy a pintar. El denominador me indicó en cuántas partes iba a dividir. ¿Sí? Entonces, el denominador me dijo, divide en 5. Dividí mi figura en 5. El numerador me dijo, pinta 3. Pinté 3 partes de las que dividí. ¿Ok? Vamos a aprender ahora fracciones impropias. ¿Por qué existen las fracciones impropias? Bueno, en las fracciones propias, el numerador es menor y el denominador es mayor, pero en las fracciones impropias, el numerador es mayor al numerador, ¿sí? En este caso, tendría 6/3. ¿Qué voy a hacer ahora? Pongamos mucha atención. Como una de las reglas de las fracciones es que el numerador siempre sea menor y el denominador mayor, pero acá es al revés. El numerador es mayor y el denominador es menor. ¿Qué debo de realizar? Bueno, como si hago, el denominador me indica cuántas figuras debo de hacer. Si realizo un círculo,
no lo voy a poder, si lo tengo que dividir en 3. 3, tengo 3 partes. Pero como el numerador me indica que debo de pintar 6 y no me alcanzan, entonces debo de realizar otra figura con la misma cantidad de partes. Es decir, hago otro círculo y lo divido de igual manera en 3. Muy bien, entonces si cuento las partes, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ya tengo la cantidad que me indica el numerador a pintar. Entonces ahora puedo pintar. Me dice que el numerador debo de pintar 6, entonces pinto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ya tengo mi fracción impropia. Si se dieron cuenta y si hacemos comparaciones en la fracción propia e impropia, en la propia solo hicimos una figura y la dividimos como lo decía, pero en la impropia tuve que realizar 2 figuras para alcanzar la cantidad de partes que me indica el numerador, ¿verdad? Muy bien. Ahora les voy a poner acá un pequeñito ejemplo de cómo hacer una fracción propia. Acá voy a tener 2 sextos. Tengo 2 sextos. ¿Es una fracción propia o impropia? Muy bien, es una fracción propia porque el numerador es menor y el denominador es mayor, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas figuras debo de hacer? Una, muy bien. Entonces hago mi círculo y la voy a dividir en las 6 partes que me indica el denominador. Entonces divido 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora que ya la dividí en 6 partes, vuelvo a mi numerador y ¿cuántos me indica que debo de pintar? 2. Entonces voy a pintar 2 partes. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra fracción propia y como dijimos que se lee 2 sextos. ¿Ok? Muy bien, yo sé que ustedes son muy inteligentes. Ahora vamos a hacer un ejemplo de una fracción impropia. Muy bien. Entonces, como una fracción impropia es de un numerador mayor que el denominador, entonces voy a colocar acá 7 y 4. ¿Ok? Entonces, como el denominador me indica en cuántas partes voy a dividir mi figura, si hago un círculo de 4, lo divido en 4, pero el numerador me dice que debo de pintar 7. ¿Qué hago? Muy bien, debo realizar otra figura. Entonces allí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 partes. ¿Me alcanzan para pintar las que me dice el numerador? Sí, me alcanzan. Entonces vamos a pintar las partes que me indica el numerador, que son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos alcanzó perfectamente para poder dividir nuestra fracción. ¿Y cómo se lee nuestra fracción? 7 cuartos. ¿Ok? Entonces, si tienes alguna duda, puedes volver a ver el video. Bye, nos vemos la próxima.